Bien, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Figueroa y me corresponde grabar en la clase número 12 de tejido nervioso. Lo primero que tenemos que revisar es cuál es el resultado de aprendizaje de esta clase y de la unidad. Y al finalizar la unidad, los estudiantes serán capaces de describir la anatomía y fisiología del sistema nervioso en actividades teórico-prácticas. Las habilidades de pensamiento científico que se trabajan en esta unidad es la observación, el registro de datos, interpretación de datos, argumentación y debate en torno a controversias y problemas de interés público. Dentro de los contenidos que vamos a revisar es células nerviosas, neuronas y neuroglias, estructura y diversidad morfofuncional de las neuronas y desarrollo del sistema nervioso. La bibliografía obligatoria es Biología, la vida en la Tierra, de Teresa Audicer, y la bibliografía complementaria es Biología molecular de la célula, de Albert Bruce. Ambos títulos están disponibles en biblioteca para ser trabajados durante esta clase con este material o para la elaboración de la prueba. Lo primero que tenemos que, a modo de sinopsis, lo primero que tenemos que revisar es qué vamos a revisar de tejido nervioso. Bueno, vamos a revisar a la neurona eh, y sus partes, como el soma, las dendritas, el axón. También vamos a descubrir durante la clase de que, dada su morfología y función, hay algunas neuronas que son o se denominan bipolar. Y también vamos a revisar las neuroglias. Dentro de ellas vamos a revisar a la microglia y al astrocitro, entre varios otros. Pues bien, comencemos. Lo primero que tenemos que entender es que es trabajar una definición de sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso se define como un sistema de integración y correlación funcional del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema nervioso está formado por una red compleja y sofisticada eh, que tiene como función coordinar y regular las funciones de todo nuestro cuerpo, eh, fundamentalmente órganos, sistemas del cuerpo humano, permitiendo la comunicación eficaz entre las diferentes partes del organismo y su interacción con el medio ambiente. En otras palabras, el sistema nervioso procesa información interna proveniente de órganos, vísceras, músculos, glándulas, como también la información del medio externo, recibida fundamentalmente a través de los sentidos. Un dato importante es que hablamos de centros de conducción, que son los espacios donde se transmiten las señales, y están los centros elaboradores, que es donde se elaboran las respuestas. El centro elaborador de respuesta por excelencia es el sistema nervioso central, donde el cerebro se ha catalogado como el principal representante. Fíjate que en el cerebro encontramos núcleos que se han asociado a distintos procesos y respuestas tales como, por ejemplo, el aprendizaje y memoria en el hipocampo y la corteza cerebral, el procesamiento de la información, perdón, de la emoción, donde está la amígdala, la corteza cingulada, la corteza prefrontal. En la toma de decisiones también vuelve a aparecer la corteza prefrontal y en las percepciones del medio, del entorno a través de la corteza visual, la corteza auditiva, la somatosensorial o áreas también gustativas, entre otras. Para partir estudiando el tejido nervioso, lo primero que tenemos que decir es que el tejido nervioso es altamente especializado y lo componen fundamentalmente dos grupos celulares. Las más conocidas son las neuronas, encargadas de la transmisión del impulso nervioso, y células gliales, las llamadas neuroglias o glías, cuya función es la regulación, la mantención y liberación de moléculas hacia las neuronas, lo que hemos llamado la sinapsis tripartita, que en definitiva la sinapsis tripartita se refiere a mecanismos que tienen células gliales para regular la sinapsis. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien,
Todos tendemos a pensar de que las neuronas son más importantes que las células gliales, pero no es así. Ambas son igualmente importantes. Y fíjate de que mirando ese esquema donde vemos una neurona y asociado con distintos tipos de células gliales, entre las cuales encontramos a los astrocitos, la microglia, los oligodendrocitos, eh, los astrocitos, ya los nombré, cada uno de ellos, si nosotros miramos ese esquema, están articulados en la función del sistema nervioso. Por tanto, no hay una célula más importante que otra. Y algo que desmitifica esto, por ejemplo, es la proporción de neuronas y de células gliales en el cerebro. Esto va variando en las distintas especies, pero fíjate que en la especie humana existen de 5 a 10 veces más neuroglias que neuronas. Nosotros tenemos que entender de que más o menos neuronas en una persona adulta tenemos 100.000 millones de células. Por tanto, si estamos hablando de que tenemos 10 veces más astrocitos, podríamos estar hablando perfectamente de 1 billón de astrocitos en proporción. Por tanto, no podemos decir que las neuronas son más importantes que las células gliales. Al mirar y siguiendo con el tejido nervioso, lo primero entonces que vamos a revisar son las neuronas. Si nosotros miramos el esquema que está allí, el esquema nos aparece, ese dibujo nos aparece, ¿cierto? Ese videito donde aparece una red de neuronas comunicándose entre sí. Pues bien, las neuronas son células del sistema nervioso central que poseen la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales electroquímicas. Ustedes ya tuvieron esa clase de cómo se generaban estos potenciales de acción y cómo se transmitían de una neurona a otra. Y por otro lado, que las neuronas son responsables de la transmisión de impulso eléctrico a través del proceso de sinapsis, lo que constituye el principio de funcionamiento del cerebro. Neurona viene del griego neurón, que significa nervio. Un elemento importante en relación al conocimiento que se tiene respecto de las neuronas lo aporta don Santiago Ramón y Cajal. Él es reconocido, aparece ahí en la fotografía al costado izquierdo arriba, donde vemos que este señor Santiago Ramón y Cajal es conocido como el padre de la neurociencia debido a sus aportes en los descubrimientos de las neuronas por ahí por el año 1900. Antes de Ramón y Cajal se pensaba que el cerebro estaba compuesto como una masa reticulada indivisible, era una masa relativamente compacta. Gracias a los aportes técnicos realizados por Golgi, Ramón y Cajal realiza las primeras observaciones de neuronas al microscopio, las cuales plasmó en una serie de dibujos con altos grados de detalle, describiendo diferentes morfologías neuronales a nivel cerebral, así como las conexiones presentadas en el sistema visual de vertebrados. Si nosotros observamos al costado izquierdo, abajo, vamos a encontrar una neurona piramidal muy característica de la corteza cerebral y al lado derecho vamos a encontrar en grande una neurona de Purkinje. Fíjate que tiene un gran desarrollo del soma, particularmente de sus dendritas, y estas neuronas son características de una estructura del encéfalo llamada cerebelo que ya vamos a estudiar. Con respecto a la morfología de la neurona está formada fundamentalmente por dos partes. El soma, que es, voy a tomar el puntero láser, que es esta estructura que nosotros vemos acá, de la cual salen prolongaciones cortas y gruesas, denominadas dendritas. El soma se continúa con un axón que termina en lo que se llama la arborización terminal y los botones sinápticos. Por tanto, tenemos que el soma es la porción de la neurona donde se localiza el núcleo y una alta densidad de organelos, tales como el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi. De hecho, hay unas estructuras muy características que corresponden a grandes condensaciones de retículo endoplasmático rugoso, que son los corpúsculos de Nissen, eh, y ahí eso es la representación de la gran actividad metabólica que tiene el soma. Por otro lado, tenemos las dendritas, que son prolongaciones cortas, gruesas,
que parten del cuerpo celular y reciben la mayor parte de los contactos sinápticos. O sea, la información sináptica llega fundamentalmente a la neurona a través de sus dendritas. Y tenemos el axón, que es la ramificación más larga, que es esta estructura que nosotros observamos acá, que se extiende desde el soma hasta las terminales sinápticos, permitiendo la propagación del impulso nervioso. Un elemento importante es que este axón puede o no tener mielina. Ustedes habían revisado en clases anteriores que un axón mielinizado hace una conducción más rápida porque es saltatoria y un axón amielínico hace una conducción continua, de tal suerte que el impulso o el potencial de acción, que es parte del impulso nervioso, avanza con mayor lentitud. Y tenemos finalmente los botones sinápticos. El botón sináptico o botón terminal son unas protuberancias que se ubican en el lugar más distal del axón, en la arborización terminal, y es una estructura necesaria para la formación de sinapsis. O sea, volviendo un poco atrás, en la dendrita se recibe las señales provenientes de otra neurona a través de la sinapsis y se emite la sinapsis a partir del botón sináptico. Un elemento importante es la clasificación morfológica de las neuronas. Según el número de prolongaciones, nosotros tenemos las llamadas neuronas unipolares, donde vamos a encontrar una prolongación celular y que es el axón, y predomina en este en nervios de invertebrados. Este tipo de neuronas unipolares es muy característico de invertebrados. También existen las neuronas pseudo-unipolares, y las neuronas pseudo-unipolares presentan una prolongación celular que sale del soma y luego se divide en dos. ¿Ya? Está presente en humanos, fundamentalmente en mecanorreceptores, lo que nosotros le hemos llamado las neuronas sensitivas. Por otro lado, tenemos neuronas bipolares, que ya la habíamos nombrado en la sopa de letras. Son dos prolongaciones separadas que emergen de los polos opuestos de la neurona. Están presentes en humanos, ejemplo, en las células receptoras. La mayoría de las células receptoras, de fotorreceptoras en el ojo, vamos a encontrar que son de este tipo de neuronas. Y las más características, y son las más dibujadas por lo general, son las neuronas multipolares. Estas neuronas multipolares tienen un axón y una o más dendritas que emergen de diferentes partes y predominan en el sistema nervioso central. Aquí estamos hablando fundamentalmente de neuronas motoras que forman parte del sistema nervioso humano. En la siguiente lámina, lo que podemos observar son algunos tipos de neuronas. Nosotros aquí, por ejemplo, observamos en en la parte A, observamos una célula glial en un corte histológico de cerebro. Nosotros vamos a encontrar la neurona, en este caso una neurona muy parecida, si es que no es el mismo tipo de neurona conocida como neurona motora o multipolar, pero esta en realidad es una neurona piramidal. ¿Ya? Y así es como vamos mirando que, por ejemplo, en la parte E también están células gliales de Bergman, localizadas fundamentalmente en la corteza cerebelosa. Y acá tenemos una imagen de una neurona, volvemos, ¿cierto? Que son estas neuronas piramidales muy características de la corteza cerebral. Bien, sigamos. En este esquema hablamos de una clasificación distinta de las neuronas. Acá, de acuerdo a la función, las neuronas se van a clasificar en tres tipos. Tenemos a las neuronas sensitivas, estas que se ubican acá. Voy a
a pasar ahí, neurona sensitiva, que fundamentalmente lo que ellas hacen es transmiten el impulso nervioso desde receptores hacia el sistema nervioso central. Por tanto, las neuronas sensitivas, y fíjate de que tienen una morfología que son neuronas pseudo unipolares, en este caso como neurona sensitiva, y otra característica importante, que están mielinizadas, dato importante respecto de las neuronas sensitivas, al menos porque están recolectando toda la información desde la periferia de nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central. También son conocidas como vías aferentes, o sea, vías que llevan información hacia el sistema nervioso central. Encontramos también como segunda categorización a las llamadas interneuronas, que son también llamadas neuronas de asociación. Estas neuronas se conectan con neuronas sensitivas y se encuentran fundamentalmente en cerebro y médula espinal, y conectan la neurona sensitiva con la motora, permitiendo que se pueda producir una respuesta. Por lo general, las interneuronas se encuentran en los centros de elaboración, tanto a nivel del cerebro como también en la sustancia gris de la médula espinal. Otro tipo de neurona, y de acuerdo a su función, se clasifican como neuronas motoras. Estas conducen información desde el sistema nervioso central hacia los efectores, entendiendo que los efectores pueden ser de dos tipos, o es músculo o es glándula. Por tanto, las neuronas motoras, que fíjate, es una neurona multipolar, se caracteriza también por estar mielinizada, ya que conecta el sistema nervioso central con, con los efectores. Esta es una neurona del tipo multipolar en su mayoría, y tiene la función entonces de llevar eh, el impulso desde el centro elaborador o desde la interneurona hacia los músculos o las glándulas para ejecutar la respuesta. Pasamos entonces a qué son las células gliales. Las células gliales, también conocidas como glías o neuroglias, son las más numerosas en el tejido nervioso. Ya veíamos que era de 5 a 10 veces más que las neuronas, y cumplen funciones de soporte trófico, modulación, sostén estructural. También participan en la respuesta inflamatoria, en la aceleración del impulso nervioso, en la modulación de la sinapsis, entre muchas otras funciones. Antiguamente se veía que estas neuronas cumplían una función más bien de soporte o de sostén estructural, y de ahí viene el nombre. El nombre viene de glue, que significa pegamento. En el fondo, las células gliales se veía que como que pegaban a las neuronas, manteniéndolas en su posición. Hoy día se sabe que cumplen muchas más funciones, y es lo que vamos a describir a continuación. Pero en términos generales, existen dos tipos de células gliales: las llamadas macroglía, donde vamos a encontrar a los oligodendrocitos, a las células de Schwann, los astrocitos, los ependimocitos o células ependimarias, y tenemos por otro grupo más que participa fundamentalmente en un sistema propio inmunológico del sistema nervioso, que son las microglias. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico dado fundamentalmente por los leucocitos o glóbulos blancos? Lo que pasa es que las neuronas, al tener un nivel alto de especialización, han perdido muchas de ellas la capacidad de división, de tal suerte de que existen todo este conjunto de células gliales que protegen de una u otra manera también, y lo dice en la parte inicial, que protegen en parte a las neuronas. Por tanto, hay una barrera entre la sangre y las neuronas. Esa barrera hematoencefálica, que se llama, impide el paso directo de algunos componentes celulares que tomen contacto con las neuronas, de tal suerte de que ha desarrollado el sistema nervioso un sistema propio inmunológico, y que está dado por este grupo que son las microglias. En esta lámina que sigue, lo que vamos a ver
en el fondo, es la función y la ubicación de cada una de las células gliales. En general, las neuroglias se encuentran en el sistema nervioso periférico, pero también la vamos a encontrar en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar, por ejemplo, las células satélite que rodean los cuerpos celulares neuronales en los ganglios y regulan los niveles de oxígeno, de CO2 y nutrientes y de neurotransmisor alrededor de las neuronas ganglionares. Estamos refiriéndonos a los ganglios, que son los lugares donde quedan acumulados muchas veces los somas de, fundamentalmente del sistema o de las neuronas sensitivas. Ellas todas acumulan los somas neuronales, y las células satélites lo que hacen en el fondo es proporcionar oxígeno, nutrientes, pero también participan en la modulación de la sinapsis que está ocurriendo allí. También en el sistema nervioso periférico tenemos las llamadas células de Schwann. Esta ya los profesores se la tienen que haber mencionado cuando vimos conducción continua y conducción saltatoria, porque las células de Schwann son en realidad unas células planas que tienen un alto contenido de retículo endoplasmático liso y acumulan en su interior un tipo particular de lípido que es la esfingomielina, cuya principal función es aislar eléctricamente el axón. Por tanto, las células de Schwann rodean todos los axones del sistema nervioso periférico y son las responsables de la mielinización de axones periféricos y participan en el proceso de reparación después de una lesión. Pero es importante que también permiten la conducción saltatoria más rápida, pero también la aislación del potencial de los potenciales de acción con los axones colindantes, entendiendo que un nervio, ya lo vamos a ver más adelante, está conformado por un paquete de axones. Pasando al sistema nervioso central, vamos a encontrar que existen, al menos están descritos, cuatro tipos de celulares. Están los oligodendrocitos, que tienen la misma función de las células de Schwann, pero esta vez en el sistema nervioso central. Por tanto, los oligodendrocitos lo que hacen es mielinizar los axones del sistema nervioso central y proporcionan también un armazón estructural. Por otro lado, tenemos los astrocitos, que son los que mantienen esta barrera hematoencefálica y proporcionan también soporte estructural a las neuronas. Regulan las las concentraciones de iones, los nutrientes y gases disueltos, por tanto también participan en la nutrición de las neuronas, y reciclan los neurotransmisores que forman tejido en este caso, y también los astrocitos. Antiguamente, bueno, no se sabía que las neuronas no se reproducían, la mayoría de las neuronas no se reproducían, y cuando se producía una lesión en el cerebro se dan cuenta que se formaba como un tejido cicatrizal. Y ese tejido cicatrizal se pensaba que volvía a funcionar después. Y después se dieron cuenta de que en realidad cuando hay una lesión cerebral se rompe o se escinde una parte del sistema nervioso central, son en este caso los astrocitos los que van a ir a reparar. Por eso es que se habla que forman tejido cicatrizal después de la lesión. Tenemos también las células ependimarias. Las células ependimarias recubren los ventrículos del cerebro. Los ventrículos son los espacios que quedan al interior del cerebro donde guardamos líquido cefalorraquídeo, y también por el canal ependimal, que es un canal central de la médula espinal, que ya lo vamos a ver, intervienen directamente las células ependimarias en la producción y circulación y control del líquido cefalorraquídeo. Y por último, como lo habíamos dicho, están las microglias, que eliminan detritos celulares, o sea, son fagocitadoras activas para eliminar sustancias que pueden ser tóxicas, y también eliminan eh, patógenos mediante la fagocitosis. Esas son las principales células gliales, neuroglias o glías simplemente, y que son de relevancia para efectos de este curso. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a ver un último tema que parece que es bastante relevante y que dice relación con el desarrollo embrionario. Fíjate que desde el momento de la fecundación, estamos hablando en gráfico en semanas, eh,
Este cigoto experimenta una serie de divisiones consecutivas que culminan con el desarrollo de un individuo que contará con todos los órganos y sistemas necesarios para desenvolverse en el mundo. Al término de la tercera semana, el embrión tiene una longitud de 2,3 milímetros aproximadamente y se empieza a formar la mayoría de los sistemas de órganos, y el primero en desarrollarse es el sistema nervioso central, es decir, la médula espinal y el encéfalo. Veamos un poquitito cómo ocurre esto. Eh, si nosotros miramos la formación del tubo neural, aquí nos muestra un embrión que está formado fundamentalmente por tres tipos de capas: por la capa ectodérmica, por la capa mesodérmica. Mira, yo voy a tomar el puntero, una capa ectodérmica que aquí está graficado con un color naranja, una capa, un mesoderma que aquí está graficado con una capa blanca, y una capa endodérmica que es esta amarilla que nosotros observamos. Por tanto, ectoderma, mesoderma y endoderma. A partir de una impaginación se forma este que es el surco neural, se forma la placa neural. Por tanto, la placa neural, ¿de cuál deriva? Deriva del ectoderma. Y fíjate cómo al pasar durante la tercera semana, este surco neural comienza a, los extremos de la placa neural comienzan a unirse entre sí hasta formar, ¿cierto?, este que es el tubo neural. Dice que durante el desarrollo embrionario el sistema nervioso se forma a partir de células que se encuentran en la placa neural. Luego de ocurrida la neurulación, formación del tubo neural, las células forman el tubo neural, recibirán señales que inducirán su diferenciación a neuronas. A nivel de la médula, las células que reciben señales de la placa del techo se diferencian a neuronas sensoriales, y las que reciben señales de la notocorda y se diferencian a neuronas motoras. O sea, nosotros estamos viendo de alguna otra manera que se forma este tubo neural del cual va posteriormente a surgir todas las estructuras del sistema nervioso central y, por cierto, también del sistema nervioso periférico. Si miramos la siguiente lámina, nos muestra el desarrollo del cerebro, donde nosotros vamos a partir con una zona más distal, por así decirlo, el llamado prosencéfalo. Esto ocurre después del proceso de gastrulación, o sea, después que está formado el tubo neural, se diferencia el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo y la médula espinal. Del prosencéfalo van a surgir estructuras que, por ejemplo, que va a estar formada por el telencéfalo y el diencéfalo. Del telencéfalo se va a formar principalmente el cerebro, del diencéfalo se va a formar el tálamo y el hipotálamo, del mesencéfalo forma parte del tronco encefálico que nosotros vamos a lograr ver más adelante. Importante saber que luego del proceso de gastrulación comienza la formación del tubo neural, y que al cerrarse entonces dará origen a sus zonas anteriores, el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo, que es el cerebro posterior. Cada uno de ellos entonces después, durante el desarrollo embrionario, va a formar la estructura encefálica, fundamentalmente el cerebro, después el, el diencéfalo, que está formado por el tálamo y el hipotálamo, y el tronco encefálico, que estaría formado posteriormente por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Todo esto en continuidad anatómica, obviamente con la médula espinal. Un elemento importante a saber, ustedes como psicólogos, que el desarrollo neurológico del niño durante los 3 primeros años ocurre a un ritmo realmente increíble o sorprendente. El desarrollo del cerebro intrauterino se produce a la vertiginosa velocidad de 250.000 células nerviosas por minuto. El cerebro humano cuadruplica su peso en los primeros 3 años de vida y pasa de unos 300 gramos al nacer a unos 1.200 gramos en el tercer año. Solo aumentará entre los 4 a los 20 años solo 200 gramos. O sea,
el peso promedio de un cerebro es más o menos de 1,4 kg, pero su mayor desarrollo se produce en la etapa eh, del desarrollo, ¿cierto?, embrionario, en su desarrollo fetal, y posterior durante los primeros 3 años de vida. El desarrollo neurológico de un niño durante los primeros años de vida ocurre a un ritmo realmente increíble, vuelvo a insistir, y es importante que sepamos que, eh, de acuerdo a varios autores, el cerebro seguiría creciendo hasta los 20 años y sus modificaciones también, inclusive hay alguna literatura que habla que sufre modificaciones o termina de conformarse hasta los 23, entre los 23 y 24 años. Ahí está entonces la lámina. Otro elemento importante a saber dice relación con los cambios de la arborización dendrítica. ¿Qué significa eso? Fíjate de que aquí eh, está presentado de meses hasta fundamentalmente los 2 años de edad. Existe un aumento significativo en lo que se llama la arborización dendrítica, que es una remodelación de las conexiones o de las sinapsis que van teniendo las neuronas. Inclusive, este proceso se ve alterado por algunas enfermedades mentales graves, golpes o algún infarto cerebral u hormonas de estrés que puedan limitar esta arborización. Por tanto, es importante desde el punto de vista del desarrollo del cerebro. Un aumento importante, entonces, para resumir, de la arborización dendrítica ocurre entre los 0 y los 2 años, y la remodelación de la arborización dendrítica se puede ver afectada por algunas enfermedades, traumas, infartos cerebrales u hormonas del estrés. Luego del nacimiento, el cerebro se sigue desarrollando en las últimas redes neuronales en conformarse y corresponden a regiones frontales del cerebro que alcanza su madurez alrededor de los 25 a 30 años de edad. Además, el desarrollo cerebral no solo es influenciado por factores genéticos, sino que también están condicionados por la interacción del individuo con el ambiente, donde es muy importante la motivación, donde es muy importante, ¿cierto?, la estimulación, el estudio, que va aumentando significativamente esta arborización, fundamentalmente los cambios que se producen entre los 25 a los 30 años, es aumento significativo en las arborizaciones, eh, en este caso sinápticas o dendríticas. La siguiente imagen representa una célula glía en el sistema nervioso periférico. ¿Cuál de ellas será? Si está en el sistema nervioso periférico, la respuesta correcta es célula de Schwann. Segunda pregunta, ¿en qué semana se produce el desarrollo embrionario? ¿Comienza el desarrollo del sistema nervioso? Ya dijimos que fue en la tercera semana. Esta fue la web bibliografía utilizada durante la clase. Espero que les sirva esta unidad. Hemos dado los énfasis específicos de entender principalmente dónde se desarrolla o en qué edades se desarrolla el sistema nervioso y cómo está compuesto el tejido nervioso.